Heller apareció de Fantino con un esquema donde el préstamo que venía se nos prestaba y a la par se iba poniendo la línea de la fuga. Primeramente, la fuga no es delito. La fuga no es delito. No es esto. Es decir, uno puede censurarla moralmente, que la plata se vaya, pero no es delito. Y por otro lado, es decir, las especulaciones de Heller son especulaciones puramente políticas, no especulaciones que puedan acreditarse documentalmente. Como recién les decía, es decir, uno puede decir, a ver, esta plata vino y esta misma plata es la que se fue. No, uno puede inferir a través de que, bueno, nos prestaron esto, se fue una suma importante, pero todo eso entra dentro del terreno de lo opinable, no de lo contundente. Y nosotros, para enfrentar a este sistema, tenemos que manejarnos con evidencias contundentes, no con bla 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 o con especulaciones políticas. Ecuador quedó a cero con sus deudas. Ecuador, cuando yo me fui del Ecuador en el año 2009, la deuda había bajado y había quedado en 8.000 millones de dólares. Lamentablemente, cuando se fue Correa, la deuda había crecido de nuevo a 36.000 millones, primero por el catastrófico terremoto que hubo en el Ecuador, que obligó a pedir préstamos, y segundo, por una serie de manejos desafortunados que llevaron a que el gobierno se endeudara enormemente. Y si bien yo no voy a justificar ese endeudamiento, lo que sí quiero es plantear que un proceso que podía haber sido un ejemplo y hubiera servido a toda América hispana, nadie quiso apoyarlo, excepto en los papeles. Y no solo nadie lo quiso apoyar, sino que yo en el Ecuador pude ver casos muy concretos de cómo funcionaba esa solidaridad. Y un caso concreto es el del gran lobista de Odebrecht, que es el que fue presidente de Brasil, Lula, que ahora está victimizado porque como una persona de gran trayectoria fue encarcelada en un juicio. Bueno, más allá que yo no voy a discutir los términos del juicio, que lo leí minuciosamente, la sentencia del juez Moro y la sentencia de Marcelo Odebrecht, uno de los principales responsables de esa matriz de corrupción. Esto es demostrativo de cómo se manejan las solidaridades. Nosotros, cuando hicimos la auditoría del Ecuador, auditamos un préstamo hecho por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil al Ecuador para construir una gran represa, la represa de San Francisco. El préstamo teníamos como condición que tenía que ser construida por empresas brasileñas, entre ellas la principal Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez. Si la construcción no se realizaba de acuerdo a lo que corresponde y había algún problema, el banco no tenía ninguna responsabilidad, la deuda había que pagarla igual. Bueno, se inauguró la represa. Yo estaba en el Ecuador cuando colapsó, empezó a fisurarse. Correa ordenó la intervención militar y echó a patadas a los responsables de Odebrecht del Ecuador. La Contraloría General de la República estableció que los daños importaban la suma de más de 85 millones de dólares. Más allá de cuando hicimos la auditoría, vimos que la represa había costado el doble de lo que había sido presupuestada, porque para ganar la licitación y para acceder a ese préstamo habían cotizado eso en 200 y tantos millones de dólares, y una vez conseguido el contrato empezó a hacer adendas al contrato que fueron subiendo la deuda al doble. Ante ese conflicto, ¿qué se hacía? Yo, que a veces quizás tenga posiciones ciertamente extremas contra estos miserables que nos condicionan y nos sojuzgan, sugerí que había que impugnar el contrato, que había que hacer algún tipo de cuestionamiento, pero supongo que el presidente Correa no quería pelearse con Brasil, no quería enfrentar a su amigo Lula, entonces se buscó una especie de
fórmula para ver cómo se resolvía el problema, y como en el contrato estaba pactado el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, se utilizó el recurso del arbitraje, pactado en el contrato. Por supuesto, se presentó el pedido de arbitraje en París, y creo que ese mismo día a la noche lo llamó el presidente Lula a Correa, hecho una furia, diciendo cómo el Ecuador se había atrevido a pedir el arbitraje. Y al día siguiente, a las 48 horas, se ordenó el inmediato retiro del embajador de Brasil en Quito, en disgusto por la actitud soberana de un país. Esa es la solidaridad latinoamericana. Por supuesto, el presidente Lula habrá presionado de todas las formas posibles, y ¿cómo concluyó la cosa? Que los de 85 millones pagaron 20, y Odebrecht volvió al Ecuador y se le dieron 5 contratos más. Y aquí no ha pasado nada. Haciendo la deuda, teniendo la entidad que tiene, el volumen que tiene, que se lleva el presupuesto para pagar los intereses, y dada la ignorancia de la que se observa en los medios y en la clase política en general, ¿no debiera existir una comisión en el Congreso de la Nación o una suerte de CONADEP nacional respecto a la deuda externa, promover una suerte de CONADEP? Bueno, yo en mi libro le dedico un capítulo a la complicidad del Congreso. ¿Por qué? Porque cuando mi padre inició la denuncia en el juzgado de Federal número 2, cuando asume Alfonsín en diciembre del 83, el juez federal Martín Anzoátegui, que intervenía en la causa, el juez original de la causa, envió un oficio al Congreso Nacional en enero del 1984, diciendo que la investigación de la deuda excedía las capacidades del juzgado federal, y en consecuencia, dado que el Congreso es el que constitucionalmente el encargado de manejar el tema de la deuda, que el Congreso se ocupara. A causa de esos dos diputados justicialistas, Adán Pedrini y Miguel Unamuno, presentaron un proyecto de ley para crear una comisión investigadora. Se discutió y la mayoría radical dijo no. Se fue Alfonsín, vino Menem. En ese momento, el diputado radical Alfredo Allende, junto con otros diputados radicales, pidieron constituir una comisión investigadora de la deuda. Ahí los justicialistas dijeron no. Por eso muchas veces cuando me dicen ¿por qué el Congreso? Y porque el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical son los dos cómplices del endeudamiento del 83 hasta hoy. Entonces ellos no se quieren investigar a sí mismos. Y a partir de ahí hubo montones de proyectos. Yo redacté en el año 2010 un proyecto para crear una comisión investigadora. Me acuerdo que en la sala 1 de la Cámara de Diputados presentamos el proyecto con una asistencia multitudinaria, cámara de televisión, canales y todo. Por supuesto en los medios no salió nada, pero estaban los diputados de todos los bloques. A duras penas conseguimos que pasara a 2 comisiones. Y en la segunda comisión se aprobó insólitamente por una exigencia de Alfonso Prat-Gay, porque el presidente de esa comisión de presupuesto y Hacienda, que era kirchnerista, no quería saber nada con el proyecto. Por supuesto, fracasó. Volvimos a representar el proyecto en el 2012, no lo trataron. Y ahora en el Senado lo presentamos varias veces y no lo trataron. Y cuando se reestructuró finalmente toda la deuda y surgió la famosa sentencia de Griesa, que bloqueó el pago de la deuda reestructurada, el gobierno de Cristina Kirchner presentó un proyecto de ley al Congreso para cambiar la jurisdicción del pago de los bonos. En vez de pagarlos en Nueva York, que venía a pagarse acá. Bueno, hubo grandes discusiones y por pedido de la oposición, el gobierno de la señora de Kirchner aceptó crear una comisión investigadora de la deuda. Nunca funcionó porque se habrá reunido 5 veces, generalmente no había quórum, los integrantes no asistían y por supuesto se terminó. ¿Se puede dar nombre de esa gente que la conformó?
Sí, el diputado Enrique Calcaño, el senador Adolfo Rodríguez Sá, varios legisladores radicales y justicialistas, porque en estas cosas, como dice mi amigo, el ex juez Lozada, hay un partido de la deuda. Todos dicen que hay que pagarla, salvo algunas excepciones. Bueno, cuando viene el gobierno Mauricio Macri, se crea una comisión no de investigación, de seguimiento, o sea, lo viejo ya. Bueno, esa comisión de seguimiento que preside el senador justicialista Mayans se ha reunido muy pocas veces. Unas últimas veces, que fue, digamos, la más celebrante, fue cuando se lo citó al ministro Caputo para que fuera a contar todas estas maravillas de lo que se estaba haciendo, pero no se reúne. Y digamos que la mayor discusión que hubo sobre la deuda anterior fue cuando el gobierno de Macri mandó el primer proyecto de ley al Congreso en marzo del 2016 para pagarle a los fondos buitres. Y ahí hubo una reunión de las comisiones que intervenían en el Senado, donde se me invitó a exponer y donde yo, por supuesto, dije que lo que se estaba pagando era un delito, no porque no habría que pagar lo que había establecido el juez Griesa, porque en ese caso la Argentina se había sometido a la jurisdicción de Griesa, se había defendido, había cuestionado la sentencia, había apelado, había hecho todas las instancias, pero lo de Griesa eran 2.700 millones y el proyecto de ley era emisión de deuda por 16.500 millones. Por supuesto, no pasó nada, fue votada casi por unanimidad, Frente para Victoria, Unión Cívica Radical, Cambiemos, partidos provinciales. ¿Cómo? Massa, Bocio, diputados, todos los que hoy en día dicen una cosa, en ese momento dijeron otra. Y fíjense lo insólito. Yo me acuerdo que cuando fue ese proyecto de ley al Congreso, ahí ya estaban anexados algunos acuerdos previos que se habían hecho. Y algo realmente insólito es que había un reconocimiento de deuda por 842 millones de dólares hecho en una hoja de agenda a mano por el ministro Luis Caputo, que en ese momento era secretario de Finanzas de la Nación. Ahí decía Caputo: reconozco en favor de NML Capital la suma de 842 millones de dólares, y firmaba Luis Caputo, secretario de Finanzas. En una hoja de agenda. Se ve que no tenía una A4 o una oficio, entonces agarraron la agenda de alguien, porque claro, uno ve la fotocopia del documento y es una hoja cuadriculada. Es decir, así se maneja la deuda en la Argentina. Yo, mire, no sé si lo que voy a decirle es una estupidez o no, pero me acuerdo que vino Correa acá y le dieron un premio acá en la Escuela de Periodismo, pero él vino por un problema también de un cobro, a ver si podía cobrar algo, no sé si era a una empresa petrolera o no, y Cristina no le aceptó el pedido ese. ¿Se acuerda? Sí, vale, si me acuerdo, yo intervine en eso y le digo por qué. Sí, porque... A ver si estoy mal en eso. No, es perfecto. Resulta que la empresa Chevron Texaco Chevron depredó la Amazonía ecuatoriana. Y el Tribunal de Sucumbíos condenó a Chevron al pago de 19.000 millones de dólares. Que por supuesto esos 19.000 millones no cubrían los desastres irreparables que hizo, las vidas humanas perjudicadas. Luego la Corte Constitucional del Ecuador bajó la indemnización a 10.000 millones. Los tribunales ecuatorianos le libraron oficio a la Argentina para que se embargaran todos los activos de Chevron. Y el juez de lo contencioso administrativo federal ordenó el embargo de los activos justo en el momento que el gobierno de Cristina Kirchner estaba negociando un acuerdo con Chevron para entregar la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Claro, ante el embargo se suspendió la negociación y Chevron apeló a la Cámara. La Cámara confirmó el fallo del juez, Chevron apeló a la Corte.
Rechazaron el recurso, interpuso una queja y la Corte, contradiciendo toda jurisprudencia, la Corte Suprema no interviene ante medidas cautelares, pues las medidas cautelares son susceptibles de ser modificadas en cualquier momento. La Corte siempre trata de sentencia definitiva o que tengan alguna trascendencia institucional. La Corte aceptó el pedido de Chevron, revocó el fallo y ordenó el levantamiento del embargo. El único que votó en contra fue el doctor Carlos Fait, ¿no? Ese anciano que ninguneó la señora de Kirchner diciendo ese señor de 90 años que no se quiere ir de la Corte, el único que votó como debía votarse. Sale la sentencia de la Corte y a la semana o la semana y media la señora de Kirchner emite el decreto 939 que permite que a los pocos días se firme el acuerdo secreto con Chevron por el cual se le entregan las reservas petrolíferas, una parte de las reservas de Vaca Muerta, y se firma a los pocos días otro contrato con la firma Dow Chemical de Estados Unidos, a la cual se le conceden permisos para la explotación de la segunda reserva mundial de gas que existe en el mundo, que también está en Vaca Muerta. Cristina Kirchner sabía el problema que había habido en el Ecuador, y supongo que el presidente Correa se lo habrá planteado, pero, señora, como decía hace un rato, los negocios son los negocios y en estas cosas las solidaridades no funcionan. Claro, resultado, se firmó ese acuerdo secreto que el gobierno de Cristina Kirchner se negó a entregar durante 2 años y a causa de eso un senador de la Nación, el ingeniero Rubén Giustiniani, interpuso un recurso de amparo para que le mostraran el contrato, que fue rechazado en todas las instancias hasta que la Corte Suprema en el mes de diciembre ordenó mostrar el contrato. ¿Por qué no lo querían mostrar el contrato? Porque era un contrato lleno de empresas offshore, donde se favorecía a la empresa extranjera. Por eso, claro, cuando uno ve los discursos donde se dice una cosa y ve las realidades donde se firman otras, ahí quedan en evidencia la falsedad de ciertos discursos. Así como hay el Partido de la Deuda, también está el Club de la Deuda, de que, como decía Juliano, se pedían a codazos para hacer el estudio que renegocie la renovación de deuda. ¿Qué saben de estos estudios que funcionan en Nueva York para renegociar deuda? Claro, son estudios. Uno de ellos es el estudio Clery, Gottlieb, Stein y Hamilton. Clery, Gottlieb, Stein y Hamilton. Este estudio fue contratado originalmente por Carlos Menem en 1989 para ayudarnos en el proceso de reestructuración de la deuda. Durante toda la década del 90 sirvió los intereses no de la Argentina, porque además se da la particularidad de que ellos han sido también abogados de los acreedores. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen en la página web de ellos. Estaban conmigo con el diablo. Entonces, estos abogados célebres que trabajaron así durante la década del 90 fueron recontratados por el doctor Duhalde en el 2002 y aceptados nuevamente como abogados por el decreto 319 firmado por Néstor Kirchner en marzo del 2004. Y hoy siguen siendo los abogados del gobierno de Macri. ¿Qué reformas jurídicas, legales, aconsejaría usted a un gobierno futuro? ¿Hay alguna batería? Modificar la ley de inversiones extranjeras, modificar la ley de administración financiera, de entidades financieras, modificar la ley que permite vender bienes privados del Estado al presidente de la República, un proyecto de ley que acabo de terminar y que se va a presentar la semana que viene para gravar con el IVA a la compra de moneda extranjera. O sea que una persona que quiera comprar $1 millón va a tener que gatillar $200.000, entonces lo va a pensar 2 veces. Y como los grandes especuladores no compran $1 millón, compran 10, 15 o 20, cuando tengan que ver lo que tienen que pagar y lo que eso puede costarles, porque esa va a ser una de las formas, no todas, de que volvamos a recuperar nuestro signo monetario. Porque en Brasil, más allá de que sea un país con las mismas características de este, y que esté Bolsonaro, que haya estado Dilma y antes Lula, todas las transacciones se hacen en reales. No hay transacciones en dólares como acá. Acá todo el mundo piensa en dólares para comprar una casa,
para comprar algún bien determinado, todo hago la equivalencia en pesos, pero el monto se pone en dólares. Entonces, es decir, esas son algunas cosas básicas que habría que hacer. Hacer una investigación total sobre la deuda, estableciendo por lo menos responsabilidades políticas. Y otra fundamental es llamar a los deudores privados a que devuelvan la plata. ¿Qué podrían hacer? Nos acogemos a la prescripción de las deudas estaban prescriptas. Del 82 a hoy pasaron una enorme cantidad de años, pero por lo menos pondríamos en evidencia a todos ellos que defraudaron al pueblo argentino y en este momento se escudan en una ley procesal para no devolverle la plata que el Estado pagó por ellos. Estas son algunas, porque por supuesto habría que hacer todo un estudio completo para ver un andamiaje jurídico que nos permitiera enfrentar, pero fundamentalmente cambiar la mentalidad. ¿Eso fue Martínez de Hond, de estatizar la deuda privada o estaba de antes? No, eso fue durante la gestión del doctor Cavallo en el Banco Central. Martínez se había ido ya. Ahora... cuando Aerolíneas y Austral, con Austral, ¿no? Austral no era una empresa privada de Rentano Reynal que... Iba a ser estatizado en la gestión Martínez de Hond. Sí, pero yo hablo de la estación de la deuda pública, ¿no? Entonces, es decir, hay todo un conjunto de cosas que se deberían hacer, pero si nosotros seguimos respetando todo esto, si seguimos diciendo que bueno, que la deuda con el fondo tiene que pasar por el gobierno nada más, que el Banco Central puede hacer lo que quiere. El otro día me están diciendo, un banquero amigo mío, que la Argentina es el tercer país del mundo en tenencia de moneda extranjera, acá y en el exterior, porque hay 400.000 millones supuestamente de argentinos en el exterior. Claro, otra de las cosas que había que hacer es, al modificar la ley de entidades financieras, que yo presenté un proyecto de ley en el Congreso, que firmaron varios diputados en el 2010, el 2011, es que todo el sistema bancario tiene que estar en función de la gente. Los préstamos, todas las operaciones tienen que tener una función social, no la pura especulación como es en este momento. Que esto ocurría durante la gestión de Perón. Perón nacionalizó los depósitos bancarios y determinó que todos los bancos respondían al Banco Central. Claro, uno habla eso hoy, lo mira como si fuera algo demencial. Como cuando habla de restricciones a la compra de dólares, ¿cómo se va a afectar la compra de dólares? Cuando subió José Félix Uriburu en el año 30, en el 31 se estableció la Oficina de Control de Cambios y cuando vino el general Agustín P. Justo en el 32 se perfeccionó el sistema para evitar la especulación. Pero claro, aquí cuando se dice algo de restringir a los que manejan la plata o a los especuladores, saltan los diarios, La Nación, Clarín, etc. Los KPP no nos han formado en paraísos financieros. Por supuesto. ¿Qué considero que debería? A punto tal que el Banco Central en este momento favorece la especulación. ¿Por qué? Para evitar que suba el dólar, emite LELIQ, que son letras a corto plazo, que ha llegado a tener tasas del 85% hace un mes. Entre Juliano y yo calculamos, Juliano calcula que será un billón de pesos durante todo el año 2019 que haya que pagar, de pura especulación. Porque los que se dedican a esto dicen, bueno, para que el dólar no me vaya al dólar, aumentaba la tasa. Entonces, y si bajo la tasa, me voy al dólar. Ahora, ¿cómo es posible que el Banco Central no adopte ningún tipo de medida para controlar eso? No. Y cuando uno ve a la dirigencia política, va a los medios y navegan y hacen grandes teorías de lo que vamos a hacer, ¿con qué vamos a hacer? ¿De dónde van a sacar la plata ahora para hacer un montón de cosas? ¿Por qué le aprobaron a Macri un presupuesto que dice que le permite emitir deuda por 750.000 millones de pesos para pagar obligaciones y donde para salud, educación, vivienda, ciencia y tecnología hay 500.000 millones de pesos? Siempre la deuda es el primer rubro que el poder legislativo respeta. Y si no terminamos con esto,
no hay salida. Así explotemos Vaca Muerta, así hagamos lo que hagamos, la especulación va a seguir funcionando porque nadie cree en la moneda argentina ni en los gobiernos argentinos que dicen una cosa y hacen otra. Y yo sé que a veces hay mucha gente que se siente molesta, disculpen mi resfrío, porque digo, está bien que un gobierno a veces no puede decir todo lo que está haciendo, o por razones de seguridad, o por razones económicas, pero si se es transparente y si al pueblo argentino se le dice la realidad, sería distinto y no esto de engañarlo sistemáticamente. Cristina Fernández de Kirchner durante años demonizó al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, y dijo que eran instituciones que siempre nos habían perjudicado, cosa que era cierto, pero da la casualidad que ella en el 2011 mandó un proyecto de ley al Congreso para darle 7.500 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo. El 2012 mandó otro proyecto para darle al Fondo Monetario para ampliar la cuota argentina en derechos especiales de giro por 1.600 millones. Y al año siguiente para darle al Banco Mundial 1.000 millones de dólares. Ahora, eso tenía que hacerlo porque si somos miembros del Fondo, del BID y del Banco Mundial, tenemos que cumplir con la reglamentación de estas instituciones. Y el BID, que había perdido mucha plata con el tema de las especulaciones del 2008 en Estados Unidos, en la reunión de gobernadores del año 2010, decidió capitalizarlo en 70.000 y la cuota argentina en 7.500, a pagar en 5 años. Ahora, lo lógico hubiera sido que la señora de Kirchner hubiera dicho, bueno, tenemos que hacer esto porque somos miembros de esas instituciones. Pero estas instituciones, no, en los proyectos al Congreso hablaba maravillas de estas instituciones. Lo que no decía en los discursos públicos, lo decía en los documentos que firmaba. Porque los documentos que firma, ¿quiénes se enteran? Los legisladores, los que investigamos, porque la gente común, los profesores, arquitectos, maestros, abogados, no van a ir a ver los documentos que se firman, que generalmente tratan de no mostrarse. Tendría que ser de público conocimiento total. Exacto. ¿Por qué el presidente Correa no puso en circulación la moneda nacional en Ecuador, el dólar? Porque en Ecuador hay un enorme problema durante años anteriores y a causa de eso fue nuestro benemérito Domingo Cavallo al Ecuador y sugirió la dolarización, que fue implementada por el presidente Jamil Mahuad. Y a partir de ese momento, la descomunal inflación ecuatoriana se frenó. Es decir, cuando existía la moneda nacional, el sucre, hoy un pan de manteca valía 10 sucres, mañana 20, pasado 40, y la inflación se alcanzó límites inconcebibles. Cuando se produjo la dolarización, a partir de ahí eso se terminó. Y hoy uno le pregunta a un kiosquero, a un vendedor de diarios, a un vendedor de verdura, a un diplomático, a quien sea, salir de la dolarización, no, porque ahora saben que con el dólar no hay más inflación. Ahora, eso es algo tremendamente perjudicial para el país. Primero, porque al no fabricar dólares tienen que traerlos a Estados Unidos. Segundo, porque eso les causa graves problemas en la balanza de pagos. Y yo le preparé al presidente Correa un proyecto para crear una moneda alternativa, es decir, crear una moneda para que el pueblo ecuatoriano pagara sus impuestos, pagara obligaciones con el gobierno, deudas previsionales, ir creando confianza en esa moneda hasta liquidar el dólar. Lamentablemente no pudo ser implementado porque algunos funcionarios me imagino que habrán dicho, ¿cómo un argentino se atreve a venir a sugerirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Pero la dolarización en el Ecuador, si bien impide la inflación, es algo del
lo que van a tener que salir inexorablemente porque para el país le causa enormes problemas. ¿Y aquí sería procedente crear una moneda nacional? No. No respaldada al dólar. Acá tenemos que valorizar nuestra moneda, nada más, como reserva de pago, a través de crear una serie de instrumentos para terminar con el tema del dólar. Pero claro, para eso hay que hacer todo un proyecto, porque estas cosas no se pueden manejar aisladamente. Uno puede decir, bueno, voy a hacer esto y no. Y en este momento estamos en una situación extremadamente difícil, primero por la enorme deuda que tenemos, la deuda con el fondo, es decir, el índice inflacionario que es disparatado. Hoy está viendo que el dólar oficial está a 60 pesos, el dólar contado con liqui está a 75, el dólar blue está a 65, porque además el dólar, a la gente que no tiene medios, que suba no le interesa. El problema es que el aumento del dólar se traslada inmediatamente a los precios. Entonces el que va a comprar se da cuenta que se va licuando su capacidad adquisitiva, no solo el que va a comprar, o sea, cualquier persona que tiene un sueldo, no tiene un sueldo en dólares, hoy que hace un año. Por eso a veces los aumentos son ficticios, porque si a mí me aumentaron un 30% y el dólar subió casi un 100%, ¿qué es lo que hace que aumente el dólar? Un grupo de especuladores se pasaron a paso y el dólar se fue. Hay atrás una operación, como dijo este pibe Martín, detrás, son operaciones que hagan que suba el dólar. Por supuesto. No hay tanta tensión como para que suba. Por supuesto, o sea, porque, perdón, la gente que compra $200 o 500 o 1000 para guardar, eso no hace subir el dólar. Ahora, el año pasado, cuando el sistema financiero le dijo a Mauricio Macri, basta, y decidieron retirarse, el JP Morgan compró de golpe 840, 850 millones de dólares. Acá. Eso hizo inmediatamente y a partir de ahí empezó el desastre. Son ellos. Son los grandes bancos y los especuladores de siempre, que bajo la apariencia de bancos así muy connotados. Uno va a Francia y no ve Goldman, uno va a Estados Unidos y no ve Carrefour. Puede ser que JP Morgan compre dólares para estas grandes. Digo, este ejemplo podría dar un montón de empresas extranjeras que operan en el mercado local. ¿Compra para ellos dólares? Pueden comprar. Carrefour, Goldman, Ford, Mercedes-Benz para remesar divisas. Y seguramente. Yo no. A través de JP Morgan. De grandes bancos que... Claro, porque por ejemplo las LELIC no la pueden comprar los particulares, la compran los bancos. Y estos grandes... Lo que pasa es que el sistema es un sistema donde uno habla de sistema porque, bueno, no son personas, son grandes grupos. Hay un famoso grupo de inversión, BlackRock, que opera en las Islas Malvinas, en la plataforma continental en este momento, y que tiene $2 billones para invertir, tiene un capital de $2 billones. Entonces, imagínense lo que puede hacer. Otra de las cosas que habría que hacer es denunciar los tratados bilaterales de inversión. ¿Por qué? Porque los tratados bilaterales establecen que en cualquier conflicto el arbitraje es del Banco Mundial. 3 árbitros, uno designa el país, otro designa la empresa y otro designa el Banco Mundial. Nosotros, cuando yo fui miembro de auditoría de tratados bilaterales en el Ecuador, pudimos ver cómo se manejaba la estructura. ¿Quiénes eran los árbitros? Siempre los mismos, siempre árbitros que respondían al interés privado, al interés extranjero. Pero claro, hace pocos días leía notas cómo el gobierno de Macri emitió un decreto y la Secretaría de Energía para que empresas británicas y algunas vinculadas a capitales británicos exploren en la plataforma continental cerca de Malvinas. Legalmente es inimpugnable. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado que se llama así: Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Gran Bretaña, de la década del 90, que también presenté proyectos para que se denunciara ese tratado, para que nos fuéramos del CIADI, pero el gobierno anterior
muy efusivo en sus reclamos, jamás quiso denunciarlo. No, el Tratado de Madrid es la época de Menem. Esto es el tratado firmado de protección recíproca exclusivamente con Gran Bretaña para favorecer las inversiones británicas en la Argentina y las inversiones supuestamente argentinas en Gran Bretaña. Es del año 93 o 94 el tratado con Gran Bretaña. Hay un restaurante de un argentino en Londres. Ahí estamos metidos. Así que, es decir, todo eso hay que desmontarlo. Pero claro, se necesita tener decisión política, conciencia nacional que no se tiene, porque parece que la conciencia nacional haya quedado. Y por otro lado, una conciencia de lo que debe ser la austeridad del funcionario público, de cómo debe vivir. Yo a veces, que soy muy crítico, dada mi función de historiador, soy muy crítico de algunos personajes de nuestro pasado, pero más allá de sus cuestionamientos, tenía una forma de vida que hoy no existe. El otro día leí una carta de un señor que yo personalmente admiro, a pesar de sus enormes errores, pero que rescato cosas muy importantes que hizo y que escribió, que es Domingo Faustino Sarmiento. Cuando Sarmiento estaba por dejar la presidencia de la República, el embajador argentino, el ministro argentino en París, Mariano Balcarce, le mandó una carta diciéndole que el nieto del Augusto Belín Sarmiento estaba estudiando y era importante que lo designara en la embajada argentina en Francia para que pudiera sufragar sus estudios. Algo que hoy sería lo más normal del mundo. No designarlo en un cargo, sino nombrarlo consejero. Sarmiento le contestó que ya había hablado con su nieto que tenía que empezar a buscar laburo, que jamás alguien que llevara su apellido, él iba a firmar una designación en algún cargo público durante su gestión presidencial. Eso hoy no existe. Impresionante. Cuando la guerra del Paraguay, uno de los que fue a la guerra, aunque muchos cirujanos jóvenes se las tomaron, fue el doctor Francisco Javier Muñiz, que era un eminente médico, un célebre científico galardonado por un montón de países de Europa. El doctor Muñiz tenía una situación económica no buena precisamente, pero fue uno de los primeros que fue como cirujano jefe al campo de batalla durante la guerra de la Triple Alianza. Sabiendo la situación que tenía, el vicepresidente Marcos Paz, Mitre estaba en el campo de batalla, le pidió al Congreso de la Nación que le votara una pensión especial, dada la situación que tenía y dada el relevante personaje que era y además dónde estaba. Y cuando se enteró el doctor Muñiz, le mandó una carta a Marcos Paz diciéndole que pedía que eso se dejara sin efecto, porque él simplemente se estaba limitando a cumplir con su deber de argentino, de ir a atender no solo a los soldados de su patria, sino a los soldados del enemigo, que merecían todos sus conocimientos médicos, y se jubiló con una jubilación ordinaria muchos años después. ¿Es posible que hoy veamos algo semejante? Entonces, si no recuperamos ese sentido también, es decir, ese sentido yo el otro día, por ejemplo, leí unas crónicas de la vida de Rosas en Inglaterra. No vivía en un palacio, ni vivía lleno de sirvientes, no, laburaba la tierra. Después ha sido gobernador de Buenos Aires Entonces, todo eso habría que recuperarlo. Ya sé que el mundo es distinto, que han cambiado, pero hay valores que son eternos. Pero un poco más cerca se puede poner como ejemplo Ilía. ¿Lo de? Bueno, ahí hay un ejemplo, el doctor Arturo Illia, que no solo no contrajo deuda, no solo la disminuyó, no solo enfrentó a sectores concentrados de la economía, sino que jamás aceptó una jubilación de privilegio. Bueno, el que fue vicepresidente Irigoyen, el doctor Elpidio González, que vendía frascos de anilina y pomada para zapato en los bares de Buenos Aires, después de haber sido ministro del Interior y presidente de la República. Claro, cuando yo digo estas cosas, algunos me miran y dicen, bueno, no, pero eran otras épocas, hoy en día la política se necesita la plata. Claro,
por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? El general Arturo Richeri, que fue el que organizó el servicio militar, cuando fue a comprar armamentos en Europa, cuando terminó la operación para la que él había sido señalado, por supuesto los fabricantes de armamentos le dijeron, bueno, general, esto es para usted. Y cuando recibió el cheque o el documento por el cual reconocían una elevadísima comisión por la compra que había hecho, Richeri dijo, quiero que me digan cuántas armas más se pueden comprar con esta plata. Hoy suponemos que alguien puede hacer algo semejante. Entonces, ese espíritu hay que recuperar, ese espíritu de conciencia nacional que no tenemos. Es decir, que yo cuando veo los diarios, bueno, todos ustedes leen los diarios, ven lo que uno a veces dice, ¿cómo es posible? Gente que no tenía nada de golpe vive en la opulencia a través de un simple cargo de dirigente político en una administración como director o como diputado, como senador o como ministro. Y eso no voy a hacer puntuación de un gobierno, de un partido en particular, todos. Claro, a veces cuando uno recupera estos hechos de la historia, el otro día también leía un sindicalista que lo encontraron desmayado en la calle, creo que en el año 32, 33, lo llevaron a asistencia pública y el médico lo vio y dijo, no, este hombre tiene hambre, no, se desmayó por hambre. Y como intervino la policía, porque se desmayó en la calle y lo llevaron, le encontraron que en el bolsillo tenía 2 o 3 mil pesos, que para esa época era una cifra. Entonces le dijeron, pero dígame, ¿cómo? Porque él dijo, no, yo hace 2 días que no como, 1 día y medio. Pero ¿cómo no come con la plata que tiene en el bolsillo? No, esta plata es del sindicato, yo me la puedo tocar. ¿Usted se imagina algo semejante en este momento? Con sindicalistas ricos que viven en la opulencia. Esto hay que cambiarlo. Si esto no se cambia, si seguimos con que de esto no se puede hablar, esto no se puede tocar porque es la antipolítica, porque claro, cuando yo digo esta cosa, no, vos estás hablando en contra de la política, no, yo hablo en contra de la mala política. El mundo ha evolucionado, pero hay que recuperar valores que no tienen que ver con lo de hoy, valores de siempre. Pero parece que el chamullo y el discurso politiquero es el que atrae, el discurso lleno de promesas, de que vamos a hacer, de que vamos a darles, y después, total, el que siempre termina pagando es el trabajador. El que siempre es el que afronta las deudas, afronta las situaciones de inflación y afronta que tenga que pagar una administración del Estado que nunca lo favorece y siempre favorece a los que tienen el poder. Así que bueno, les agradezco mucho, les pido disculpas por mi estado de congestión, pero bueno, algo servirá lo que dije.